estamos hablando, la leí completa porque dije, no, la primera parte debe ser importante para entender la segunda y luego porque me enganché con la segunda y pues tuve que leer la tercera parte, ¿no? Pero bien, entonces, del documento que se compartió, a mí me tocó la segunda unidad que correspondía a eh, la epistemología y matemáticas. En la lectura se habla, están estos dos pequeños fragmentos que les comparto aquí en la pantalla que dice, el número es un objeto espiritual, puesto que el calcular es asunto tan exterior y por ende mecánico, se ha podido fabricar máquinas que cumplen operaciones aritméticas de la manera más perfecta. Y la otra frase dice, hace falta la reflexión paralela de crítica del conocimiento. Bien, me pareció importante, creo que sí es, comenzar con este fragmento fue relevante para esta unidad, porque habla precisamente de la forma en que tratamos al número y cómo debería de ser tratado, o bien las matemáticas en general, ¿no? Ok, bien. Eh, en este capítulo se trata de, bueno, en toda la lectura, se trata de encontrar la relación que existe entre las estructuras matemáticas y las estructuras de la inteligencia. Nos habla en un principio de que dentro de las estructuras matemáticas principales, digamos, aquellas que ya, de las que parte todo lo demás, se encuentran se encuentran las estructuras matrices, que pueden ser estructuras algebraicas, bueno, se dividen en tres: estructuras algebraicas, estructuras de orden y estructuras topológicas. Las algebraicas son aquellas que tienen una estructura de grupo, de un grupo matemáticamente hablando, ¿no? Esta estructura, valga la redundancia, en la que si tenemos dos elementos y se combinan a través de una operación, pues vamos a obtener o a componer un tercer elemento que va a pertenecer a este mismo conjunto. Eso es una estructura algebraica. Por otro lado, las estructuras de orden, pues son aquellas en las que vamos a tener la pertenencia o la contención, como cuando tenemos que un elemento pertenece a otra cosa, ¿no? A otro conjunto. Y las estructuras topológicas se refieren a aquellas en donde existe estas nociones de entorno, límites y continuidad y todo este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre estas estructuras matemáticas llamadas estructuras matrices con las estructuras de las operaciones de la inteligencia? Bien, en las operaciones de la inteligencia hay tres estructuras que llaman de inversión o anulación, de reciprocidad y de ¿qué era? ¿Conocimiento? No veo bien esto. Sí. Continuo. Sí, ¿verdad? Bien, entonces las primeras, las de inversión o anulación, serían las equivalentes a las estructuras algebraicas en matemáticas. Las de reciprocidad serían las estructuras de orden y las de continuo sería lo equivalente a la estructura topológica. Eh, las de inversión o anulación, nos dicen que toda operación está correspondida o asociada con su inversa. En las de reciprocidad nos dice que puede haber un intercambio de los términos que hay en una relación. Se pueden intercambiar o se pueden invertir. Y en los del continuo, pues nos muestran o nos presentan a los objetos como totalidades, ya de manera más general. Bien.
Dentro de estas estructuras vamos a encontrar que hay diferentes tipos de abstracciones que nos van a permitir generar dichas estructuras, ¿no? Entonces, en la lectura nos presentan abstracciones empíricas, reflectoras y, bueno, y experiencias. Las abstracciones empíricas toman rasgos comunes de una serie de objetos, toman objetos que se parecen y ven en cuál es la asociación que hay entre ellos, cuál es la relación que hay entre ellos, y a partir de ahí se construye, se toma una abstracción empírica. Una abstracción reflectora es más como una construcción, es constructiva, extrae caracteres que se reflejan en operaciones, pero ya a un nivel un poco más avanzado, ya a un nivel superior, ya es como lograr, como cuando logras comprender algo que va más allá del objeto. Y tenemos las abstracciones que se dan por la experiencia. En este caso, las experiencias, pues son obviamente, no sé si llamarlo como tal situaciones, pero creo que voy a llamarlas así, situaciones que te permiten, obtener dicha acción, ¿no? Esta abstracción. Y las experiencias pueden ser de 3 tipos, pueden ser físicas, lógico-matemáticas o psicológicas. Las experiencias físicas, pues, son aquellas que se dan con los objetos externos, que vamos a reconocer, eh, estaba pensando en un durante toda la lectura estuve tratando de pensar en un ejemplo que me ayudara a guiar todo esto, pero ahorita veo a ver si me cae el 20 todavía, porque no, sigo sin poder comprender del todo. Bien, entonces, las experiencias lógico-matemáticas se efectúan con con reacciones que se deben de interiorizar, que se convierten con cosas que podemos convertir en operaciones. Eh, y tiene todo el sentido, ¿no? El nombre con lo que esperamos que se convierta, que esta experiencia sea convertida. Y las experiencias psicológicas pueden referirse a cualquier experiencia. Entendía de esta forma que íbamos a ir como de cosas particulares a cosas generales, ¿no? O sea, lo físico es lo que obtenemos de alguna manera como más de nuestro entorno cercano. Lógico matemático es cuando ya lo estamos asociando a una operación, cuando, ok, ya tengo este objeto que tal vez es más grande que este objeto, o tengo un objeto y le agrego otro objeto. Cuando ya logro asociar que un objeto más otro objeto me da otra cantidad, otra cosa, entonces ya le estoy asociando una operación. Y por otra parte tenemos estas experiencias que no solo se limitan a las cuestiones matemáticas, sino a cualquier otra circunstancia que se pueda presentar, ¿no? Que serían las experiencias psicológicas, aquellas que no necesariamente tienen que convertirse en una operación, aquellas que pueden llegar a nosotros desde cualquier punto, ¿no? Incluso desde las dos experiencias anteriores, desde las físicas y de las lógicas matemáticas. Eh, bueno, y sí, estas 3 tipos de experiencias no van a estar aisladas, no es que se dé una y se dé la otra de manera diferente, y se dé la tercera de manera completamente diferente, o sea, sin relación con las 2 anteriores. Pueden intercalarse, pueden
combinarse entre ellas y pueden entrelazarse. Podemos escalar de una a la otra y de forma opuesta, contraria. Ok. ¿Alguna pregunta o aportación hasta aquí? Maestra Verónica, ¿alguna pregunta, alguna duda? A mí me gustaría hacer un comentario, pero si me da oportunidad, sería al final. Ah, ok. Ok, gracias. No, adelante, maestro, por favor. Ok, gracias. Bien. Otra de las partes que nos mencionan dentro de estas estructuras matemáticas y estructuras del pensamiento es la evidencia. La evidencia presupone una estructura, es decir, suponemos que previamente hubo una estructura que nos está dando como resultado esta evidencia. Entonces, las evidencias se forman de diferentes maneras. Hay evidencias por regulación progresiva, que tienen que ver con la maduración del sistema nervioso, digamos que podrían ser las que se dan, las que podríamos observar de manera natural o que esperamos que sucedan de manera natural por el propio desarrollo de nuestra estructura física, ¿no? Nuestra estructura humana. Tenemos las evidencias que se dan como que son por aprendizaje o ejercicio, en las que tenemos asociada una experiencia física o una experiencia lógica matemática, una experiencia, podríamos llamar, por ejemplo, como cuando hacemos ejercicios o cuando realizamos una actividad de manera continua o progresiva. Eh, otra, otra forma de obtener una de estas evidencias, otra de estas evidencias es por el lenguaje. Nosotros tenemos evidencia de una estructura construida cuando hablamos, cuando contamos, por ejemplo, cuando se hace esta transición de numeración hablada, esa es una evidencia que se da a través del lenguaje. También existe la evidencia por equilibramiento progresivo. En este caso vamos a tener ya una evidencia de que el sujeto está razonando sobre las configuraciones y las transformaciones que suceden. Por ejemplo, cuando mencionaba la lectura, cuando se encuentra con ¿cómo decía? Cuando encontramos esta asociación con la conservación de la materia, que tienes una bola de un material y puede deformarse, ¿no? Y entonces a través de esta situación llegamos a que existe un principio de conservación de la materia, pero no depende exclusivamente de la manipulación de esta o de la observación de esta manipulación, sino de un razonamiento interno. También en esta parte de la evidencia había un par de temas desglosados. Uno era la invención matemática y otro la intuición. Bien, comenzaba por mencionar que pues hay como que diferentes corrientes que van a tener diferentes versiones acerca de de si las matemáticas pues son inventadas o descubiertas, ¿no? Sin embargo, mencionaba que en este sentido,
Piaget decía que pues no eran ni inventadas ni descubiertas, era más bien un trabajo inconsciente, un proceso que se daba de manera inconsciente y que seguía diferentes pasos. Dentro de estos pasos están las tentativas, que son soluciones concretas que se dan a los problemas planteados, pero siguiendo diferentes direcciones que pueden llegar desde diferentes puntos. Y el otro paso sería la búsqueda. La búsqueda reduce las direcciones, tiene un menor número de direcciones, llega de una menor cantidad de direcciones, pero hace ver que la solución aparentemente nueva, porque pues creemos que es una solución nueva, hace verla como nueva, aun cuando resulta de tentativas previamente desechadas. Es decir, tenemos tentativas que creemos que son soluciones de nuestro problema, pero cuando las descartamos puede ser que pues ya se fueron y después las retomamos de manera no consciente, pensando que son nuevas, pero en realidad lo que hacen es tomar tentativas que ya empiezan a tomar mayor importancia y que se convierten en soluciones nuevas, pero que provienen de estas tentativas que previamente fueron rechazadas, que en un principio no se tomaron como correctas o con la importancia suficiente, porque pues probablemente no se tenían las herramientas suficientes para construirla de esa manera. Y por otro lado, le puse uno, era dos. La intuición. ¿Qué es la intuición? Con este apartado estuve pensando mucho, porque por una parte, antes de comenzar con la lectura, decía yo, es que hay cosas que nosotros, sobre todo en matemáticas, podemos creer que se dan a partir de la intuición, pero si lo repensamos, en realidad esa intuición viene de experiencias previas, ¿no? O sea, no podemos, eh, lo platicaba yo con alguien y decía, no puede ser que intuitivamente podamos, no sé, factorizar una ecuación simplemente viéndola, sin antes haber tenido información previa de esto. Parece como que no lo estamos utilizando y decimos, bueno, es que intuitivamente yo puedo decir que esto se resuelve de esta manera, pero en realidad pasa que estamos dejando detrás toda la información que previamente habíamos adquirido. Entonces, estaba como en este punto complicado de definir qué era intuición realmente, si la intuición era algo espontáneo, algo que surgía de manera eh, pues sí, espontánea, o algo que realmente tenía un trasfondo, ¿no? Bien, entonces, ya después retomé la lectura y me encontré con que intuiciones puede haber intuiciones que se crean desde diferentes naturalezas, ¿no? Puede haber intuiciones de tiempo, que son aquellas que nos van a proveer el orden, las sucesiones, la simultaneidad, que nos van a indicar segmentos, partes temporales que nos van a ubicar en momentos. También están las de tiempo, pues perdón, las de espacio, que son las que nos permiten tomar la percepción de las formas y de las dimensiones. También tenemos operatorias en elementos discretos que nos van a permitir tomar medidas, ¿no? Y hacer, como lo dice su nombre, pues operaciones discretas, operaciones que nos van en este punto todavía ya vamos a tener eh,
imágenes, ya podremos formarnos en imágenes de lo que de lo que estamos trabajando, de lo que estamos adquiriendo, construyendo, y vamos a tener dimensiones y distancias. Y la última es la de matemática pura. Este, en este punto, la intuición en este punto va a ser de combinación de operaciones y pues abstracciones un poco más concretas, y mencionaba como ejemplo ahí en la lectura que es lo que pasa cuando logramos ir de las 3 dimensiones, por ejemplo, de las 3 dimensiones a una n-dimensionalidad. Bien. Después habla de las matemáticas puras y se pregunta cómo se explicaría psicológicamente el surgimiento de esta matemática. Hasta lo que mencionaba anteriormente, pues teníamos que las estructuras matemáticas y las estructuras del pensamiento, de las operaciones de la inteligencia, pues iban ligadas unas con otras. Teníamos una relación entre ellas, ¿no? Podíamos asociar un tipo de estructura matemática con un tipo de estructura de la inteligencia. Pero, ¿qué pasaba con las matemáticas puras? En las matemáticas puras sabemos que son una estructura ya bastante compleja en la que se sostiene en base en un conjunto de axiomas, sin importar o haciendo caso omiso de todo, haciendo caso omiso completamente del objeto, ¿no? O sea, sí, y, y lo pensaba de esta manera, evolutivamente hablando, cuando comenzamos nosotros a contar, lo hacemos por comparación de objetos, de lo que podemos ver. Después asociamos el número a ese conteo, a ese primer conteo, a esa primera asociación, a esa primera acercamiento con la comparación, ¿no? Tenemos objeto, tenemos otro objeto, ahora yo sé que aunque no estén esos 2 objetos, el número 2 está asociado a ellos, y vamos generalizando, generalizando, generalizando. Cuando llegamos a la matemática pura, llega un punto en el que incluso dejamos de lado esos números, o sea, tenemos representaciones de conjuntos, pero ya no está el número como objeto principal, ya es, bueno, pues se vuelven cosas bastante interesantes, bastante agradables para mí particularmente. Entonces, bueno, decía ahí la lectura, hace caso omiso del todo del objeto, y eso es lo que yo entendí como hacer caso omiso del todo de ese objeto, ¿no? Ya realmente no nos estamos enfocando en ese número, sino en otras cosas que, si bien implícitamente tienen a ese objeto ahí, ya no lo vemos de manera directa, ¿no? Y decía, ¿cómo se explica entonces psicológicamente el surgimiento de las matemáticas? Si ya no hay una asociación física, si ya no hay una asociación, bueno, lógica matemática sí, pero física ya no. Entonces tenemos que en niveles ya muy superiores, se sustituye la experiencia por un proceso deductivo y que lleva a las operaciones a planos elevados, eh, bueno, sí, a planos más elevados de eso, ¿no? Va a abstraer relaciones operatorias que se pueden generalizar, logrando completamente desvincularse de ese objeto. Pero
esta desvinculación del objeto no se tiene o se va a lograr en el individuo de forma autónoma, no hasta, no sé, hasta, por ejemplo, hablando concretamente de la educación, nosotros, a nosotros se nos ayuda, se nos inducen todas estas conceptos matemáticas, hablando de números y operaciones y estructuras sencillas, se nos introducen a lo largo de nuestra educación básica hasta nivel medio superior, y es difícil que lo veamos a nivel superior dependiendo del tipo de campo en el que nuestra educación esté inmiscuida, ¿no? O sea, si estudiamos física o matemáticas o alguna de las otras ciencias, incluso algunas ingenierías, podría ser que lográramos introducirnos en este mundo de las matemáticas puras y por tanto pudiéramos continuar con el con la obtención de estas de estas abstracciones, ¿no? De estas abstracciones ya más formales, pero de manera autónoma. De otra manera, pues no sería tan fácil que pudiéramos acceder a eso, y pues tampoco tan fácil que pudiéramos reconocerlas y trabajarlas de manera autónoma. Sí, es como que depende mucho ya del individuo y tiene que lograrse, y ya se va a lograr siempre de manera autónoma. Ya no va a haber forma de que de que se nos pueda inducir, o al menos eso era hace, ¿cuántos? 50 años. De que se nos pueda inducir una forma de obtener estas abstracciones. Y para finalizar, en la lectura se hablaba de la formalización. Nos menciona que la formalización es la técnica más importante de las matemáticas contemporáneas, perdón. Y sí, la formalización es la manera en que las matemáticas se vuelven lo que son, ¿no? Se vuelven exactas, precisas, y tan estructuradamente bonitas como solo ellas pueden ser. Nos decían que este proceso de formalización viene desde Euclides, elemento muy importante durante todo nuestro diplomado, ha aparecido muchas veces. Euclides, que mostraba la formalización o este proceso como un conjunto de proposiciones deductivas, que es lo que podemos llamar teoremas, y también como con proposiciones indemostrables, que son los axiomas. Y podemos decir que la intuición nos lleva a la axiomatización. Entonces, para lograr formalizar las matemáticas, necesitamos la axiomatización. La base de la formalización, por lo que logré entender, es la axiomatización, y la axiomatización parte pues de la intuición. Me parece que esto es todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario, sugerencia, algo que se me haya escapado, algo que me pudieran aportar de lo que vieron la sesión pasada, no sé. Muchas gracias, maestra Isaura, muchas gracias. Profesor Octavio, bienvenido. Profesor Octavio, ¿alguna pregunta, algún comentario, maestra Verónica? No, muy interesante lo que comenta la compañera. Sí, por ahí tengo un comentario, pero de manera general, nada más. Muy Ok. bien, no sé si guste compartirlo, adelante, por favor. Sí, lo que pasa es que